tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Pueden sentarse. Amén. Y tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. El pasaje bíblico nos invita a enumerar los implementos de defensa y ataque que David poseía. Es decir, un cayado, un zurrón con 5 piedras lisas y una honda, y con eso el poder de Dios. David estaba determinado a vencer al gigante. Amén. Dice que, la palabra dice que este gigante, ¿verdad? Estuvo por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Insistiendo al ejército de Israel que sacara a uno que peleara con él. Pero el ejército de Israel, amén, posiblemente no tenía un hombre de mucha fuerza, amén, porque estas eran unas guerras que se hacían, amén, entre los pueblos, y era una guerra que tenían que pelearla. Y Saúl, pues, seguramente Saúl en el ejército no tenía uno tan valeroso como David. Amén, pero vemos a un David, era un pastorcito de las ovejas, era un muchacho muy jovencito, muy rubito, amén, que el filisteo se burló de él. Cuando lo vio dijo, su palabra dice que le tuvo en poco. En el libro 1 Samuel 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer, era un chiquillo, amén, era como un jovencito de unos 17 por ahí, ¿verdad? No era un hombre que peleaba las batallas como este filisteo, amén, que este era un hombre que peleaba otras batallas, amén, y era un hombre de guerra. Este no era un David como él miraba, amén. Pero por eso es que el Señor en su palabra dice que Dios mira el corazón y no ve la apariencia, amén. Los corazones dispuestos al servicio de Dios, Dios exalta a un pueblo que se humilla, amén. Amén. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Grave error, amén, la de este filisteo. Creía que con su fuerza y con su poder él podía. Pero nosotros podemos ver, en el pasaje bíblico nos invita a enumerar los implementos de defensa, de ataque que David poseía. Es decir, un cayado. Amén. Tenía un palo. Un cayado era una vara. En el cual cuando las ovejitas se salían, venía el pastor de las ovejas y volvía con el cayado a volverlas a su lugar y que ellas fueran donde iban. Amén. Y entonces dice que tenía en su mano un cayado. Un zurrón. Era un bolsito así como cruzadito. Un bolsito que era. Sí, que ahí pues ellos andarán sus pañitos para limpiar las ovejitas o para secar, yo no sé si la leche y muchas cosas, ¿verdad? Dice que él ahí llevaba 5 piedrecitas. Amén. Llevaba el zurrón con 5 piedras lisas y una honda. Yo conocí en el tiempo que estaba pequeño, conocí que se llamaba un zurrón. Sí. Era un bolsito. Era un bolsito. De cuero de res.
donde podían ellos meter cualquier cosa, pero David dijo, bueno, este bolsoncito me lo llevaré, y llevaré 5 piedrecitas del arroyo, y metió la onda ahí, ¿verdad? Y en su mano llevaba el cayado, que era como un bastón, era una vara, amén, con 5 piedras lisas y una onda, con eso y el poder de Dios, amén. Gloria al Señor. Lo más poderoso que llevaba David era el poder de Dios, amén, delante de él, cuando, ¿verdad? Gloria a Dios cuando nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas y lo ponemos de frente, ¿verdad? De cualquier adversidad, de cualquier tropiezo que venga para nosotros, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y cualquier espíritu de las tinieblas, hermanos, tiene que desalojar el área que quiere dañarnos. Amén, amén. Amén. Con ayuda de Dios, poniendo a Dios sobre todas las cosas. Por eso su palabra dice que amemos al Señor sobre todas las cosas. Amén. Amén. Antes de emprender Aleluya. cualquier cosa de nuestra vida, tenemos que decir en el nombre de Jesús, en ese nombre que nos fue dado todo. Amén. ¿Verdad? Y David era un joven, pero era un joven inteligente. Amén. Y él había determinado vencer, porque David no estaba en el ejército. David estaba llevando la comida a sus hermanos que mandaba Isaí. Y él entrando por ahí estaba curioseando, y aún a uno de sus hermanos le dijo, ¿qué estás de fisgón viendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Y él dijo, pues he traído los quesos que mandó mi padre. Pero cuando oyó que este gigante decía, ¿verdad? Eran 40 días y 40 noches que había estado desafiando al pueblo de Israel y desafiando. Y seguro que Saúl tenía miedo, siendo un guerrero, un gran guerrero. ¿Verdad? El rey de Israel, que era Saúl. Y entonces él decía, tráeme al que va a pelear conmigo, ¿verdad? Y no salía nadie. Entonces, pero David llega justo cuando va desfilando el ejército de Israel. Y cuando lo oye que está desafiando al pueblo de Israel, David se levanta y le dice al rey, si allá cuando estoy con las ovejas, viene el león y viene el oso y les abro las quijadas y los abro en dos, y sea león o sea oso, el Dios que está conmigo, ese mismo estará en esta batalla. Amén. Amén. Qué fe tan poderosa. Dios. Un hombre de mucha convicción, de mucha fe, de mucha entrega. Amén. De mucha honra, podemos decir. Amén. Porque a pesar de que era un jovencito, ¿verdad? Y viendo aquel gigante que tenía aquella estatura que casi medía 3 metros. Amén. Porque medía 2.65, me parece, ya lo vamos a ver. Amén, era un gigante inmenso. Y él tenía tan solo una onda, ¿verdad? Y tenía esas 5 piedrecitas, pero tenía la confianza puesta en el Todopoderoso, que Él nos va a sacar de cualquier situación difícil que tengamos. Amén. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y el objetivo era destruir al gigante, amén. Y lo podemos ver que lo logró, amén, en el nombre de Jesús. Quiero que leamos en, gloria a Dios, en Salmos 23:4. Un hermano que lo lea, amén. Salmo 23, capítulo 4. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte,